Buenas a todos, vamos a hablar sobre el método búlgaro. Bueno, como veis, estoy en un sitio un poco diferente al que suelo grabar siempre. Estoy en la pequeña cueva que nos hemos montado para poder entrenar. Ya me diréis qué opináis del fondo. Yo creo que está un poco soso. Le meteremos alguna cosita, yo creo, y qué tal se escucha y demás. Y bueno, entrando en lo que es el tema del vídeo, el método búlgaro, si lleváis con que sea poco tiempo entrenando halterofilia, powerlifting, seguro que habéis oído hablar de este sistema de entrenamiento, ya que es bastante famoso. Y entrando un poco de primeras en la historia de este sistema, no es que fuera un método de entrenamiento que se llevara en Bulgaria específicamente, sino que el nombre viene dado por su entrenador, que era Ivan Abadjev, y es el que fue entrenador de la selección de halterofilia búlgara durante bastantes años, más exactamente desde el 1968 al 1989, dejó durante un pequeño periodo de tiempo, y después desde el 1997 hasta el 2000 también volvió a ser el entrenador de esta selección. Durante este tiempo consiguió múltiples campeones olímpicos, mundiales y europeos, sin ir más lejos, 12 campeones olímpicos, 57 campeones mundiales, 64 campeones europeos, una barbaridad. La verdad que fue la selección dominante durante muchísimos años. Y bueno, yendo más al grano, ¿en qué consistía este método de entrenamiento, no? Pues la principal base era la hiperespecificidad. La teoría de Abadjev se basaba en un pilar fundamental, y es que dos repeticiones nunca salen iguales. O sea, si tiramos una repetición y de seguido otra, la segunda nunca va a ser igual que la primera. Entonces, si nosotros competimos a una repetición máxima en halterofilia, no tenía ningún sentido trabajar a más repeticiones, porque esas repeticiones no iban a ser extrapolables a lo que realmente era la competición. Entonces, el sistema de entrenamiento se centró completamente en abandonar el volumen de entrenamiento, que es lo que se centraba más en ese momento, el entrenamiento típicamente soviético, de acumulación de volumen a una intensidad no tan alta, a algo completamente contrario, que era prácticamente no acumular volumen, sino pura intensidad y poco volumen, vamos, prácticamente nada, solo tiraban RMs. Entonces, la frecuencia también era altísima. Entrenaban entre 1 y 3 veces al día, más exactamente lunes, miércoles y viernes, si no me equivoco, entrenaban triple sesión, martes, jueves y sábado doble sesión, y el domingo una sesión. Y una sesión típica de esta gente sería pues sentadilla trasera RM, snatch RM, clean jerk RM y front squat RM. O a lo mejor en la segunda sesión power snatch RM, clean jerk RM. O sea, todo el rato lo que se centraba era en tirar la máxima que tenían en ese momento. Tirar hasta el máximo peso que podían levantar. Por otro lado, la intensidad era altísima, era máxima realmente. En todas las sesiones de entrenamiento lo que se hacía era tirar el máximo que se podía tirar en ese momento. Si bien es cierto que se limitaban los errores, de manera que si tú llegabas al 90% de la arrancada y fallabas, lo que tenías que hacer era empezar de cero otra vez hasta llegar a ese 90%. Si volvías a fallar, se cortaba el entrenamiento. Si lo levantabas, pues subías peso, y si fallabas ya se cortaba. Y pasabas al siguiente ejercicio o se cortaba el entrenamiento ya ahí. Entonces, unos días levantarían el 95%, como el RM de ese día, unos días el 90% y otros días a lo mejor el 101%. Eso dependería más o menos de cómo se fuera modulando el rendimiento de cada persona, ¿no? Por otro lado, había 4 pilares básicos que sustentaban este sistema de entrenamiento, que eran la nutrición, el descanso, la experiencia del atleta y, bueno, obviamente los esteroides. Primero, la nutrición y el descanso es evidente que era necesario. También es cierto que si tú estás entrenando 3 veces al día tirando RMs, ni vas a comer como un periquito, ni te vas a acostar a las 5 de la mañana jugando al counter. O sea, simplemente vas a acabar destruido. Vas a acabar la última sesión del día con ganas de ir a la cama y a despertar el próximo día a volver a hacer lo mismo. O sea, la verdad que es una locura. Y en cuanto a la nutrición, pues comer como animales. Comerían brutalidades, porque para soportar esa carga de entrenamiento es una absoluta locura. La experiencia era algo muy muy importante también para el sistema de Abadjev, ya que los halteras que le entrenaba eran deportistas que ya llevaban a lo mejor 10 años entrenando bajo un sistema soviético. No simplemente empezaron desde pequeños entrenando un RM de, 15 RMs diarios. O sea, eso no se sostendría. Eran atletas súper experimentados los que ya pasaban a las manos de Abadjev a entrenar bajo este sistema búlgaro.
Y bueno, por último, los esteroides, bueno, es algo que es evidente que se utilizaba, pero tampoco vamos a ser tontos. O sea, en plena Guerra Fría, todos los países utilizaban una barbaridad de esteroides. No eran los búlgaros los únicos que iban hasta las cejas. O sea, sería absurdo imaginar eso. Entonces, viendo todo esto, vamos a ver los puntos en contra que tendría este sistema de entrenamiento, este sistema búlgaro. Y en primer lugar veríamos que no hay ninguna cuantificación de la fatiga. Como vemos, simplemente estirar la máxima del día varias veces al día. O sea, no hay semanas de descarga, no hay días ligeros, no hay nada que te pueda hacer que tú puedas sobrecompensar eso. Y esto va a suponer que hay muchísimas posibilidades de lesión y muchísimas posibilidades de sobreentrenamiento. Incluso siendo un prodigio genético, tienes muchísimas posibilidades de lesionarte siguiendo este sistema. Luego, por otro lado, no hay variantes, no hay nada, simplemente los ejercicios más básicos. Sentadilla, arrancada, 2 tiempos, arrancada de fuerza, 2 tiempos de fuerza y deja de contar, sentadilla frontal también. Poco más. O sea, simplemente era lo básico todo el rato a máxima intensidad. Entonces, imagina que tú te estancas entrenando 3 veces al día al máximo. ¿Qué puedes hacer? Pues si no metes variantes, metes 3 ampollas más de testosterona para poder seguir mejorando, porque si no, se corta el progreso. Os podéis imaginar qué es lo que hacían los búlgaros, claro. Luego, otro punto bastante en contra para este sistema sería que la técnica tiende a degradarse mucho. Como es evidente, siempre que tiramos un RM, la técnica suele tender a seguir ciertos fallos para poder levantar peso. O sea, lo mismo se nos mete un poco la rodilla hacia adentro, se nos va la cadera hacia un lado. Esto siempre suele pasar con cargas a determinado porcentaje más alto, siempre suele pasar. Entonces, si esto pasa una vez, no pasa nada. Si esto se reitera todos los días a muchísima intensidad, muchísimas veces, puede generarnos lesiones. Sí que es verdad que los atletas que entrenaba Batjev eran muy experimentados, como os he dicho, a lo mejor 10 años de entrenamiento, entonces la técnica estaba muy depurada. De otra manera, un atleta que no sea tan experimentado acabaría degradando su técnica muchísimo, su patrón de movimiento muchísimo y acabaría lesionado seguro, vamos. Y a lo mejor algunos de vosotros estaréis pensando, ¿y si lo pruebo a ver qué tal me va, tal, me funcionará, no sé qué? Pues os puedo ir adelantando que lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no y que no es lo más eficiente, porque la verdad es que ni tenéis seguramente el tiempo para entrenar 3 veces al día, ni vais hasta las cejas como iban entonces, ni podéis comer como comían, ni nada. O sea, no estáis ni siquiera en las circunstancias parecidas para esas personas. Entonces, además ahora, los sistemas de entrenamiento han avanzado mucho y sería absurdo volver atrás a un sistema que a lo mejor no es lo más óptimo actualmente y puedes llegar a los mismos objetivos o al mismo progreso que podrías llegar haciéndolo sin todo ese riesgo de lesión y sin todo ese riesgo de sobreentrenamiento. Sin embargo, el método búlgaro sí que tenemos que decir que nos ha dejado un legado muy bueno, y es que tanto en el sistema soviético se empezó a incrementar mucho más los mesociclos de alta intensidad. En China cada 2-3 semanas se suele tirar bastante duro. Y bueno, sin ir más lejos, en Estados Unidos la gente de Cole Strength popularizaron los Max Out Friday, que se basaban simplemente en eso, en tirar los máximos los viernes. Pero ya os digo que los sistemas han ido avanzando y sí que el método búlgaro nos ha servido como una fuente de inspiración para el desarrollo de los siguientes métodos de entrenamiento. Pero actualmente entrenar en base a eso me parece un poco reducido. Y bueno, ya que me comentaron que queríais que hablara a lo mejor un poco más de métodos de entrenamiento y demás, he decidido empezar por el método búlgaro, que es posiblemente el método de entrenamiento más famoso que hay en cuanto a halterofilia y del que más se ha hablado. Y bueno, si os ha gustado, pues no dudéis en dejar like, algún comentario dando vuestra opinión sobre el método búlgaro o cualquier cosa. Por eso mismos temas que os gustaría que tratara, que siempre lo leo. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!